Buenos días, bienvenidos a esta nueva entrega de Meditando en la Palabra. Y en esta oportunidad vamos a estudiar el libro de Amós en el capítulo 1 y el versículo 2 hasta el capítulo 2 hasta el versículo 3. He titulado esta enseñanza Pecado y Juicio. Vamos a leer entonces, dice la palabra de Dios, dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo Jehová: rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad como con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bededén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá. Ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Finalmente hemos terminado la lectura, vamos entonces a orar. Amado Dios, en este día queremos bendecir tu nombre, reconocer que tú eres Dios grande, Dios de toda autoridad y Dios soberano, que tú haces, Señor, y traes juicio sobre las naciones. En este día queremos bendecirte y exaltarte y reconocer que solo tú eres Dios, que solo tú eres Señor y que solo tú eres Rey. Vamos entonces a iniciar este estudio y primeramente vamos a ubicarnos en el contexto. Estamos mirando en este pasaje, se desarrolla este pasaje en el siglo 8 antes de Cristo. Y recordemos que 150 años antes, el reino del norte, que es Israel, se había separado o se había dividido del reino del sur, que era Judá. Y en este pasaje, Amós, cuyo nombre está relacionado con un verbo que significa llevar una carga o que significa cargarse, él sentía una carga
por el pecado del reino del norte, que estaba siendo gobernado por el rey Jeroboam II. Jeroboam II era un gran líder militar y había conquistado nuevos territorios para el reino de Israel. Y había generado muchísimas riquezas. Pero a los ojos de los profetas, el rey Jeroboam II era el peor de los reyes, porque había permitido la idolatría, había permitido que el pueblo se fuese detrás de la adoración de los dioses de Canaán. Y había también dejado que prosperara la injusticia y había ignorado a los pobres hasta el punto de dejar que fueran llevados cautivos y esclavizados por otras naciones. Es así como Amós siente ese llamado de Dios, siente al ver esta situación, al ver la decadencia espiritual y moral, la corrupción y la esclavitud y pobreza en que estaban sometidos los habitantes de Israel en el reino del norte, y él se mueve, el Señor le mueve y él siente ese llamado para ir hasta Betel, a la ciudad de Betel, donde hay un gran templo, y empezar allí a comunicar el mensaje de Dios que Dios le había dado para Israel y para las naciones vecinas. Es así como en el versículo 1 al 2, del versículo 1 al 2, lo hemos titulado Dios anuncia su juicio con severidad. Pero antes que todo, quiero que tengamos en cuenta siempre esta premisa en todo el texto que vamos a estudiar. Ante la persistencia en el pecado, Dios anuncia su juicio con severidad. Y en el versículo 1 y 2, Dios anuncia su juicio a través de Amós. Pero notemos que Amós es un pastor y un cultivador de higueras, como aparece en el mismo libro de Amós, capítulo 7, en el versículo 14. Él mismo reconoce que no era profeta, que no era hijo de profeta, sino que él fue llamado por Dios para profetizar y para llevar el mensaje al pueblo de Israel. Notemos que él estaba realizando una labor muy distinta, pero no es ajeno ni es indiferente a la situación espiritual por la que está atravesando el reino de Israel. Y por eso acepta este llamado. Y Dios está enviando su mensaje a través de él, él vive en Tecoa, que queda en el reino de Judá, que está al sur, en ese reino de Judá. Desde allí, él envía su primer mensaje a las naciones vecinas. Un mensaje donde muestra y señala el pecado de cada una de las naciones. Muestra ese pecado más relevante. Y también anuncia ese juicio o ese castigo que Dios traerá sobre cada nación. Miremos entonces a partir del versículo 3, del versículo 3 al versículo 5, se hace ese anuncio donde él dice, y el profeta Amós usa un recurso poético, un recurso profético o una fórmula donde él dice, así ha dicho Jehová, y dice, por 3 pecados y por el 4 no revocaré su castigo. Esta expresión la vamos a encontrar al inicio, donde él anuncia cada pecado de cada nación, ese pecado más relevante. ¿Y qué quiere decir esto de que por 3 pecados y por el 4 no revocaré su castigo? Esta expresión implica que los pecados de estas naciones han llegado a su colmo, que los pecados de estas naciones son tantos, son demasiados, son tan exagerados, que ya Dios no va a revocar su castigo, que Dios no va a retroceder en su decisión de hacer juicio sobre ellas o de castigarles. Ahora, este pasaje destaca el pecado de cada una de estas naciones y vamos a empezar del versículo 3 al versículo 5. Nótese que habla de Damasco. Cuando hablemos de las ciudades, eso va a caracterizar o vamos a entender que se trata de toda la nación. Es una figura literaria que usa este poeta y este profeta. Decimos entonces Damasco, que es hoy Siria.
el pecado es que ellos trillaron a Galaad con trillos de hierro. O sea, ellos trataron brutalmente, de la manera más violenta que fuese posible, a sus vecinos. ¿Cuál es el castigo que Dios tiene para ellos? Prender fuego al palacio del rey Hazael, prender fuego a sus palacios, prender fuego a la ciudad. Y también les dice que va a quebrantar la seguridad de la ciudad de Damasco. Cuando dice yo quebrantaré los cerrojos de la ciudad, está hablando de esa seguridad, de esa fortaleza que ellos habían formado en Damasco, que pensaban que era impenetrable, pero el Señor Jehová de los ejércitos les dice que Él va a quebrantar esa seguridad. Él dice que va a destruir a sus habitantes y a sus gobernadores. Dice que el pueblo de Siria sería transportado a Kir. Ellos serían llevados cautivos por otra nación hasta otro lugar, porque habían tratado brutal y violentamente a sus vecinos. Este es el pecado, el primer pecado, la primera nación. La segunda nación que encontramos del versículo 6 al versículo 8 habla de la ciudad de Gaza. Y Gaza está en Filistea, es la nación de Filistea. ¿Cuál es ese pecado? Él llevó cautivo a un pueblo para venderlos como esclavos a Edom, a otra nación vecina. Capturaban a los habitantes y los llevaban como esclavos, sobre todo era a los pobres, porque muchos ricos en ese tiempo se habían hecho de esa riqueza porque estaban abusando de los pobres, los tenían esclavizados. Entonces, esta nación, Gaza, había llevado cautivo a un pueblo para vendérselo a otro pueblo que fue Edom, otra nación vecina. Consideraban a las personas como una mercancía. Esto fue abominable delante de los ojos de Dios. ¿Cuál fue el castigo? Prender fuego que consumiría los palacios y destruiría a sus moradores. Pasemos a la siguiente ciudad. Del versículo 9 al versículo 10 encontramos a la ciudad de Tiro, que es Fenicia. Dice, ¿cuál es el pecado? Entregaron a todo un pueblo para venderlos como esclavos. Pero aquí tuvieron un agravante que no lo tuvo la nación anterior, que fue Gaza. Y fue que ellos no se acordaron del pacto de hermanos. ¿Pero cuál pacto? Del pacto que había hecho el rey Irán de Tiro con el rey Salomón, cuando él le pidió la madera y le suministró la madera para construir el gran templo en Jerusalén. Esa construcción, ellos hicieron un pacto. ¿Y cuál fue ese pacto? Fue roto, no fue tenido en cuenta. O sea que ellos fueron desleales. Ellos no hicieron valer su palabra, no respetaron la hermandad y lo que significaba ese pacto como hermanos. Aparte de que ellos habían llevado un pueblo cautivo para venderlo como esclavo, seguían considerando que las personas eran mercancía. Luego, en el del versículo 11 al versículo 12 encontramos otra nación. Dice Temán, que es Edom. Estos edomitas, recordemos que los edomitas son los descendientes de Esaú. Esaú es el hermano de Jacob. Recordemos Jacob, que se convirtió en Israel. Recordemos que Jacob se apropió de la progenitura de Esaú, que era el hermano mayor, y de esa bendición que su padre les impartió. Luego, ¿qué dice acá? Que cuál es el pecado de los edomitas, que persiguieron a su hermano para matarlo. O sea, nos está dando a entender aquí la palabra que Esaú nunca perdonó a Jacob. Dice que él lo persiguió para matarlo. Lo miramos en Génesis 25:30, donde ellos eran esos hermanos y donde ellos habían sido colocados en el vientre de su madre como dos grandes naciones. Pero aquí dice también, entre los pecados de los edomitas, que ellos violaron todo afecto natural, que ellos le robaron siempre. ¿Pero qué le robaron a la gente de Jacob o a Israel? Le robaron su seguridad, su tranquilidad, porque sabían que siempre Esaú estaría persiguiéndolos, que él los buscaba para matarlos. Les había guardado rencor.
Esaú y su pueblo les había guardado rencor. Y todo tipo de actos que separara a las familias y la pusiese en peligros. Y esto fue abominable para Dios. Este pueblo no tenía misericordia y había endurecido su corazón. ¿Cuál fue el castigo que el Señor les envió? Prenderé fuego a los palacios de Bosra. Seguidamente encontramos a la ciudad de Rabá, que es de Amón. Dice, ¿cuál fue el pecado? Que ellos cortaron el vientre a las mujeres de Galaad para agrandar su país, para que no hubiesen herederos de las tierras. Ellos cometieron un gran genocidio y lo que hoy llamamos en Colombia un feminicidio. Mataron a todas estas mujeres embarazadas, sacaron a sus bebés, acabaron con generaciones completas dándole muertes a estos bebés, para ellos heredar esas tierras, para agrandar su territorio, para ensanchar su territorio. Lo hicieron por ambición, lo hicieron con alevosía, lo hicieron de manera premeditada. ¿Cuál fue el castigo que el Señor les envió? Encenderé fuego a sus palacios y sus reyes y sus príncipes irán cautivos. Luego miramos en el capítulo 2 del versículo 1 al 3. Encontramos la ciudad de Keriot, que es Moab, otra nación. Dice que el pecado es que calcinaron los huesos del rey Edom. Calcinaron los huesos del rey Edom. ¿Pero qué quiere decir esto? Que ellos libraron una batalla contra esta nación, contra el rey Edom, y aparte de que obraron venganza contra ellos, no les fue suficiente la venganza y haberlos derrotado, sino que los quemaron vivos a este rey y hasta calcinarlo. Fueron más allá en su maldad y en su pecado. La iniquidad se desbordó en esta nación. ¿Cuál es el castigo? Dice el Señor que morirían y desaparecerían estrepitosamente en mitad de mucho bullicio. Entonces, esto que encontramos hoy no es ajeno a nuestra realidad. No hay nada diferente que no podamos ver hoy. También entre estas naciones se escuchaba que había muchos delitos sexuales, que había muchos pecados sexuales, que incluso hacían el intercambio de parejas para tener esas relaciones. Y es algo que a uno piensa que puede ser novedoso, y esto desde este tiempo ya este pecado existía, y muchos pecados, como lo dice Salomón, que no hay nada nuevo sobre la tierra, no hay nada novedoso. Y estas naciones, después de recibir este mensaje, estas naciones que sabían que estaban en pecado y eran naciones que no conocían del Señor, pero eso no implica que Dios no tenga la autoridad, porque Dios tiene la autoridad y la soberanía para reprender ese pecado y para emitir juicio sobre su creación. Y cada una de estas naciones es creación de Dios. Por eso Él tuvo especial cuidado llamándoles y exponiendo el pecado en que cada una estaba. Ese pecado que fue relevante porque tenían muchos pecados y la iniquidad ya había alcanzado el colmo para el Señor. Ahora, mirando y revisando nosotros nuestra vida, que es lo importante, miremos a que así como Amós sintió carga por esa decadencia espiritual y por la situación en la que estaba el reino del norte, nosotros como creyentes sentimos carga hoy por nuestra Jerusalén, sentimos carga por nuestra ciudad, sentimos carga por nuestra nación y por nuestras naciones vecinas. ¿Qué tanto estamos preocupados? ¿Qué tanto estamos orando? ¿Qué tanto estamos puestos en la brecha por cada nación y por la situación por la que cada una está atravesando? Pregunto también si al revisar nuestra vida, estos pecados, estamos persistiendo en algún pecado, así como estaban estas naciones que persistían y no había ningún tipo de arrepentimiento en ellas. Nosotros como iglesia del Señor establecida en la tierra, ¿estamos persistiendo en algún pecado? ¿Estamos persistiendo de pronto en la indiferencia? ¿Estamos dejando de llevar el mensaje de salvación cuando esa es la misión que Dios nos ha encomendado?
¿Será que nosotros estamos guardando rencor por nuestros hermanos? ¿Realmente estamos amando a nuestro prójimo como Dios lo ha dicho? ¿O estamos guardando envidia? ¿Estamos guardando celos contra ellos? ¿Somos egoístas? ¿Estamos nosotros teniendo misericordia del que no conoce de Dios y aún de nuestros hermanos? ¿O será que hemos perdido ese afecto natural? Les dejo esta inquietud que es para todos, para que nosotros nos revisemos. Vamos a orar y demos gracias al Señor por su preciosa palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias porque eres Dios bueno, porque eres Dios de amor, pero también eres fuego consumidor. Eres Dios que hace juicio. Y sabemos, Señor, que si persistimos en el pecado, tú enviarás tu juicio de manera contundente sobre nuestras vidas. Oramos a esta hora por todas las naciones, de manera especial por Colombia, por su situación económica, política y social, Señor. Colocamos a nuestra nación delante de tu presencia, pidiendo y clamando por misericordia, Señor. Y que tus justos juicios, Señor, cuando lleguen a ella, estemos nosotros, Señor, en la brecha, orando y haciendo vallado, haciendo cerco de protección sobre nuestra nación, sobre las naciones vecinas, Señor. Hoy los colocamos delante de ti, Señor, y te damos honor y gloria, te damos alabanza a ti, pidiendo y clamando por misericordia en todo tiempo y dándote a ti, Señor, toda la adoración, porque solo tú eres digno y solo tú la mereces. Muy bien, les esperamos en una próxima entrega de Meditando en la Palabra. Pasen un día en bendición.